Buenas, a continuación les voy a hablar sobre los reptiles de Costa Rica y su historia natural. Iniciamos. Primero, ¿qué es un reptil? Según Núñez en el 2004, la palabra reptilia es de origen latino y significa arrastrarse, aludiendo a la forma en que estos seres se desplazan. Los primeros reptiles surgen hace aproximadamente 320 millones de años, en el periodo carbonífero, a partir de una de las líneas evolutivas de los anfibios. Podemos definir a un reptil como un vertebrado cubierto total o parcialmente de escamas, placas o escudetes que carece de pelos o plumas. No obstante, existe un consenso en agrupar a los dinosaurios, los cocodrilos y las aves en un grupo llamado Archosauria y el resto de los reptiles en Lepidosauria, que son los escamosos y los Tautara. También el grupo Anapsida, que son las tortugas, aunque estudios recientes indican una relación bastante cercana entre las tortugas y los arcosaurus. Una de las características sobresalientes de los reptiles que lo distinguen de los anfibios es la novedosa forma de reproducción, ya que esta no se da en el agua, sino independiente a ella. El avance mismo consistió en un huevo que se deposita en la tierra prenudo de una cáscara. El desarrollo del embrión está protegido de la desecación. Este puede sobrevivir afuera del agua en una gran cantidad de hábitats, porque el vitelo lo provee de alimento, la albúmina de agua y nutrientes, y los desechos son eliminados al alantoides y las extensiones de las vísceras embrionarias. También es muy importante tener claro que el oxígeno se difunde fácilmente a través de una capa delgada que sería la cáscara externa, y su pasaje hasta el embrión es regulada por él. Otra característica que es sumamente importante es que el cráneo es diapsido, o sea, de dos arcos. Los animales con este cráneo se originan lo que son los dinosaurios, los reptiles actuales como los cocodrilos y también lo que son las aves. Los reptiles más conocidos y espectaculares son los llamados dinosaurios. Este término quien lo acuñó fue el señor Sir Richard Owen. Cabe mencionar que los dinosaurios no son una categoría taxonómica reconocida, aunque algunos investigadores sostienen la existencia de la clase dinosauria y en ella incluirían a lo que son las aves. Los dinosaurios vivieron en lo que se conoce como la era secundaria o el Mesozoico. En el Mesozoico fue un periodo que se extendió durante 180 millones de años y se divide en tres periodos geológicos. El primero es el periodo Triásico, que es más o menos de 251 millones de años a 199. Ya luego sería el segundo, que es el periodo Jurásico, y es en este periodo en el momento en que las aves hacen su aparición y el símil más parecido. También en el periodo Jurásico los reptiles se encuentran en una expansión total, tanto en ambientes acuáticos como lo que son los ambientes terrestres, y aquí se da una predominancia de los reptiles en todo. Se puede llevar a cabo en toda la cadena alimentaria, y también habían desde los más pequeños hasta los animales más grandes y pesados que han habitado en el planeta Tierra. Ya al final se encuentra el Cretácico, que es entre 145 y 65 millones de años. En este periodo lo que destaca es una gran extinción, donde se reporta más del 60% de las especies extintas, entre ellas los dinosaurios. Es importante mencionar que Martínez y Gutiérrez en el 2006 también hablan de la distribución en el mundo. Los reptiles están separados por 60 familias, 1012 géneros y 7776 especies. Los más numerosos son los escamosos. Estos son del orden Squamata, que incluyen lagartijas y serpientes. Seguidos están las tortugas del orden Testudines, con 293 especies en 99 géneros y 14 familias. Los cocodrilos, que pertenecen al orden Cocodrilia, con 23 especies en 8 géneros y 3 familias. Y al final están las Tautara, que pertenecen al orden Rhinchocephalia, con 2 especies en un género y una familia.
en lo que es la parte de Costa Rica, hay un blog donde se menciona que la herpetofauna conocida como los reptiles se encuentran 227 especies, de las cuales 7 especies están en peligro de extinción y 28 se encuentran amenazadas o reducidas. Acá les voy a mencionar cuáles son los más comunes en Costa Rica, iniciando con los cocodrilos. El Crocodylus acutus son los de mayor tamaño y habitan cerca de los ríos y lagunas. Por su corpulencia llegan hasta 4 metros de largo o más. Son temidos y a la vez motivo de atracción turística. En la página de Costa Rica 12 en el 2017 se menciona que estos cocodrilos tienen un dimorfismo en que las hembras son más pequeñas y menos pesadas que los machos. También tienen una alimentación de aves acuáticas, anfibios, tortugas, mamíferos de gran tamaño que llegan incluso hasta el tamaño de un venado. Estos no representan depredadores, solo el ser humano, y en algunas ocasiones los jaguares pueden estar sumergidos hasta 1 hora en el agua. Usa la base de la cola para almacenar su energía, pero llega a tener hasta 1/3 de su cuerpo. Esta le funciona para darse impulso a la hora de nadar y cazar. Por último, su sexo está determinado por la temperatura. Por ejemplo, en temperaturas bajas nacerán las hembras y en temperaturas altas nacerán machos. La reproducción es estacional y tras el apareamiento cada hembra suele poner una medida media de 39 huevos, a veces en nidos compartidos que cuidan hasta que estos eclosionan, y tras lo cual las madres desentierran a los pequeños y los conducen hasta el agua. Pueden ser avistados en el Pacífico Central, y un gran ejemplo de este es el Río Grande de Tárcoles. También están los caimanes o guajipales. El caimán Crocodylus, comunes en las lagunas y las orillas de los ríos, son muy perseguidos por su carne y cuero para la elaboración de artesanías ilegales. Presentan muchas características en común con el Crocodylus acutus, pero estos son más pequeños y pese a su apariencia prehistórica, están mejor adaptados al nado. Tienen el hocico más puntiagudo y exponen más su dentadura inferior. Su alimentación es muy similar a la de los anteriores, pero cuando son pequeños pueden ser cazados por los javirú, garzas y otros. Ya grandes no presentan depredadores, salvo los humanos. Necesitan exponer su lengua al sol para poder extraer la vitamina D. Su característica más distintiva entre los caimanes y los cocodrilos es una hendidura entre sus ojos. También el derecho a la reproducción en los caimanes se conquista luego de titánicas luchas entre los machos. Aquel que logre imponerse sobre los otros tendrá derecho al apareamiento con la hembra más próxima. Una vez adquirido ese derecho, el macho y la hembra copulan varias veces para asegurarse de esta manera la fecundación. El caimán constituye su nido para recibir a las crías en las orillas de los ríos y pantanos de los lugares que habita. Para ello se vale de ramas, vegetación en descomposición. En el nido, las hembras depositan entre 15 y 50 huevos y el tiempo de incubación puede variar, esto de acuerdo a diferentes factores que determinan el desarrollo de las crías, entre el huevo, el calor del sol, la descomposición de la vegetación en el nido. El promedio de incubación suele ser entre 12 y 13 semanas. Una vez producida la eclosión de los huevos, las crías estarían durante las últimas semanas al cuidado de ambos padres. La distribución puede ser en Huetar Norte, Arenal, Guanacaste, Osa, Pacífico Central, Tempisque y Tortuguero. Por otra parte están las lagartijas y los geckos. Son más de 50 especies encontradas en esa categoría de lagartijas y afinas, tales como los geckos, anolis y basiliscos. Son muy abundantes e inofensivos. Habita en todos los ecosistemas, incluyendo casas de habitación. Son muy pequeños y frágiles. Contribuyen a la biodiversidad de los bosques, donde cumplen con nichos de control de especies de menor tamaño, como los insectos. Uno de los basiliscos, llamado lagartija Jesús Cristo, es quien cruza los arroyos y quebradas corriendo sobre el agua.
Estos también tienen la piel seca. Todos pueden cambiar de color en respuesta a su entorno o en momentos de peligro. El ejemplo más típico es el camaleón, pero también puede suceder cambios de color más sutiles a otras especies de lagartos. Todas las especies son capaces de romper y desprender su cola cuando se ven en peligro o son capturados por un depredador. Esta capacidad se denomina autotomía y se debe a la presencia de planos especiales de ruptura de las vértebras caudales. Tras la autotomía, la cola se regenera, pero la nueva cola no es idéntica a la perdida. En efecto, las vértebras no pueden regenerarse y son sustituidas por un tubo cartilaginoso no segmentado. Entre los lagartos de Costa Rica se incluyen más de 50 especies, la mayoría pequeñas, que habitan en los bosques. Otro dato interesante es que según una nota de Chinchilla del 2013 para La Nación, los geckos son los únicos reptiles capaces de ver a colores en la oscuridad. Además, tienen un canto muy particular que utilizan como llamado para el apareamiento. Un ejemplo de esta diversidad de hábitats en las que lo encontramos es que también pueden ser vistas en el Parque Nacional Chirripó en Costa Rica, como es el caso del Sceloporus malachiticus, donde la comida de esta lagartija consiste principalmente en los artrópodos, particularmente insectos. También hay otro grupo muy importante que es el de las iguanas y los garrobos. Estos sauros son los de mayor tamaño. Hay 3 especies que forman parte del hábitat costero en los bosques tropicales. Son muy abundantes y de fácil observación, descansando más que todo sobre las piedras y las ramas de los árboles. Según Hassen, el cuerpo está cubierto de escamas finas y la cola le sirve como defensa, ya que posee escamas grandes y filosas. El garrobo se distingue de la iguana porque no tiene una escama grande en un costado de su cabeza como la iguana. Además es de color verde y la cola es más larga y solo se encuentra en sitios frescos cerca de los ríos. Estos presentan también unas garras muy fuertes que le ayuden a escalar rápidamente. Los refugios más comunes son debajo de las piedras, raíces y troncos. Los garrobos son muy territoriales y defienden su refugio. La agresividad dentro del territorio varía de acuerdo a la estación. Los juveniles en su primer año se tornan muy agresivos, pero no retan a los adultos. Puede haber una asociación amistosa entre la hembra con la hembra para compartir el refugio. Característica de ellos es que son principalmente vegetarianos, ya que les gusta comer flores de roble de sabana, corteza amarillo y demás. También son depredadores de murciélagos, roedores, huevos de lagartijas, ranas y polluelos de aves pequeños. La madurez sexual la consiguen a los 2 años. La hembra tiene una nidada de 22 huevos y la adulta de 70 huevos aproximadamente. El apareamiento empieza en diciembre a febrero, donde hasta 5 hembras pueden llegar a desovar en la misma madriguera. La eclosión ocurre desde abril hasta julio. Entre sus depredadores más comunes están las serpientes grandes, los halcones, urracas, zorrillos, mapaches y el principal de todos, el hombre. Hay otro grupo muy importante. Este grupo es el de las serpientes. Estas pueden ser serpientes no venenosas, que son más de 120 especies de culebras inofensivas, entre las que se incluyen las culebras ciegas, acuáticas, pitón y boas. Se alimentan de pequeños animales y huevos. Entre estas se encuentran las que imitan a otras especies venenosas, como las falsas corales. Algunas boas son las preferidas como mascotas por su temperamento dócil. También están las serpientes venenosas. Son solo 2 familias de Viperidae y Elipidae, que incluyen algo más de 20 especies de serpientes venenosas, entre las que se destacan las corales, bejuquillas o serpientes arbóreas, loras, bocaracá, oropel, mano de piedra, tamagá y la temida terciopelo. También se encuentran serpientes de cascabel y serpientes marinas. Las venenosas son de 2 tipos: de neurotóxicas, que atacan el sistema nervioso y paralizan las presas, y las venenosas, que distribuyen las proteínas causando gangrenas. Una característica que es muy importante de las serpientes es
¿De qué se alimentan? Pues bien, una serpiente será siempre carnívora, alimentándose a base de otros animales. Sus presas pueden llegar a ser de hasta 3 veces más grandes que ellas. La forma de cazar a su presa depende de cada especie. Se distinguen 2 tipos de serpientes según su forma de caza, que son las constrictoras, que matan a sus presas rodeándolas y asfixiándolas con un mortal abrazo, y las venenosas, que muerden a su presa inyectando su veneno en el torrente sanguíneo y matándolas o atontándolas. Las presas de las serpientes pueden ser insectos, pequeños mamíferos, otras serpientes e incluso grandes animales. Cuando tienden a su presa, dado a que no pueden masticarla, se la tragan entera, realizando una lenta digestión. Este es el motivo por el cual a veces las serpientes pasan mucho tiempo sin cazar de nuevo, pues la digestión puede llevarles desde días, incluso meses. En el caso de los huevos o partes que no pueden digerir, salen regurgitadas o excretadas. Entre las características importantes que se deben de mencionar sobre las serpientes es su reproducción. Pues bien, esta varía dependiendo de su especie y se diferencian en 3 tipos de serpientes según su reproducción, que es la ovípara, la vivípara y la ovovivípara. Entonces, ¿las serpientes ponen huevos o paren? Pues bien, las serpientes son en su mayoría animales ovíparos. Esto quiere decir que las serpientes no paren a sus crías ya vivas, sino que ponen huevos a los que posteriormente nacerán las nuevas serpientes. En ese sentido, el número de huevos, tiempo de incubación o no incubación, pero sí maduración del embrión y características del huevo como tamaño, color y forma depende mucho de cada especie. Dentro del grupo de los ovíparos, las serpientes pertenecen a una categoría reproductiva conocida como animales ovíparos de fertilización interna, tratándose de un animal de reproducción sexual, así como la fertilización de óvulos se produce por medio de la cópula, en la que el macho introduce su aparato reproductor en el de la hembra, depositándole así su esperma. Por otro lado, decimos que la mayor parte de las especies de serpientes son ovíparas. Sin embargo, también existen algunas consideradas animales vivíparos. Un ejemplo de estas serpientes que no ponen huevos es la boa constrictor. En estas especies, las madres gestan a las crías teniendo una placenta a través de la cual las alimentan. Cuando nacen, se produce un parto en el cual las crías nacen ya prácticamente desarrolladas. Entre ambos casos ya descritos anteriormente, los ovíparos y los vivíparos, encontramos ciertas especies de serpientes que son animales ovovivíparos. Este tipo de nacimiento es frecuente en animales marinos, como los tiburones. Se trata de un caso algo especial, pues aunque en estas serpientes se da el desarrollo de huevos, estos permanecen en el interior de la madre y no eclosionan hasta que no llega el momento del parto, en el cual las crías salen del huevo y del interior de su madre al mismo tiempo. La cantidad de huevos que se forman de una puesta depende de la especie, existiendo una variabilidad tal que mientras en algunas especies se realizan puestas con una media de entre 5 y 6 huevos, otras pueden llegar a poner en una sola puesta más de 100. Una inmensa cantidad de razas de serpientes tienen dientes. Incluso las crías presentan un total de 4 filas de dientes en la parte superior y en la fila de la parte inferior. También hay casos muy particulares, como es el caso de las especies de la boa algodón oriental o la serpiente de cobre de Texas. En estas serpientes puede darse tanto la reproducción sexual como partenogénesis facultativa, la cual sería asexual y consiste en una autofecundación de los óvulos, provocándose la división de las células sin necesidad de un macho depositar su esperma. Cabe mencionar que de estas no se encuentran en el país. Ya para ir finalizando, vamos a hablar del último grupo. Es el grupo de las tortugas, también conocidas como quelonios. Las tortugas son un tipo de reptiles caracterizados por un sólido caparazón que protege sus órganos vitales del que emerge la cabeza, las patas y la cola. Son animales ovíparos y cavan sus nidos en la tierra, donde llevan a cabo la incubación de huevos. A pesar de que carecen de dientes, cuentan con un pico que utilizan para alimentarse.
además de plantas, también comen insectos, corales y lombrices. Existen especies marinas y especies terrestres. Las tortugas pueden ser animales muy longevos, que viven entre 50 y 80 años, y en algunos casos llegan a más de 100. Vamos a hablar del primer grupo, de las terrestres. A las tortugas que no viven en el mar se les conoce como tortugas de tierra o continentales. Algunas pueden vivir en lugares muy secos, pero todas necesitan agua para tomar y para refrescar su cuerpo. 9 especies de tortugas habitan los bosques, lagunas y riachuelos, entre las que destaca la agresiva tortuga lagarto, cuya presencia es un inconveniente en los estanques de cultivos de tilapias. Algunas tortugas continentales se alimentan de larvas de escarabajos, llamados también cobotos. También comen babosas y malezas que pueden resultar beneficiosas para disminuir alguna de estas plagas en los cultivos. Otro grupo son las tortugas marinas, que 6 especies de grandes tortugas marinas visitan las costas de ambos litorales, donde se encuentran playas de desove de gran importancia en el ciclo de vida de estos reptiles. En ambas costas se encuentran parques nacionales y áreas silvestres protegidas, destinadas a la preservación de estas especies en peligro de extinción. Destacan la baula, la verde y la carey, en el grupo más amenazado y en peligro de extinción. Algunos datos interesantes según National Geographic en español son: 1 de cada 1000 tortugas que salen del huevo llega a la edad adulta. Depredadores como cangrejos, zorros y aves se alimentan de las crías a las que capturan durante su corta pero difícil travesía desde sus nidos en la playa al mar. Los machos no abandonan el mar nunca y las hembras solo salen para depositar sus huevos en la arena durante la temporada de anidación. Las tortugas marinas pueden poner más de 150 huevos por nido y pueden anidar varias veces en cada estación, con lo cual compensan las tasas tan altas de mortalidad que impiden a la mayoría de las tortugas marinas llegar a su madurez. Las hembras de algunas especies vuelven a poner sus huevos en las mismas playas en las que nacieron, y el rol de las tortugas en el mar es esencial para tener los océanos saludables. Algunas consumen medusas que se multiplicarían de manera incontrolada si las tortugas llegaran a desaparecer. Y por si fuera poco, las tortugas marinas habitan el planeta desde hace más de 100 millones de años y se les considera los seres vivientes más antiguos del planeta. Y bien, llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención. Espero todos y todas se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Cabe mencionar que un evento que nos cambió la vida, como ha sido esta pandemia, ha ayudado considerablemente en la conservación de las especies anteriormente descritas en este video. Muchas gracias.